Afirmar que un idioma que depende excesivamente del contexto y posee marcadores temporales ambiguos es gramaticalmente inmaduro, había sido siempre la fría evaluación que el profesor James Harrison, de la Universidad de Stanford, sostenía sobre las lenguas romances vernáculas, y en particular, sobre el español coloquial de Latinoamérica. El inglés posee 16 formas verbales para expresar el tiempo, esa es la prueba de una lengua empírica y civilizada, aseguraba con convicción inquebrantable. Sin embargo, unos pocos días de experiencia en Colombia derribarían sus creencias y transformarían sus valores para siempre. El sol otoñal bañaba el campus de la Universidad de Stanford, iluminando la oficina del Departamento de Lingüística Comparada donde se apilaban tesis y manuscritos de todo el mundo. James, de 62 años, doctorado en Oxford, había dedicado más de 3 décadas a investigar la morfología de los sistemas lingüísticos. Era miembro vitalicio de la Sociedad Lingüística de América y autor de Tiempo y Cognición, el libro de texto estándar en el campo. Sin embargo, cuando James vio sobre su escritorio un manuscrito sobre la pragmática del español colombiano, no ocultó su disgusto. Para él, el español hablado en esas latitudes tenía poco valor como objeto de estudio. La razón era clara: el inglés, con su past perfect continuous o su future perfect, podía señalar posiciones temporales con precisión quirúrgica. James siempre enseñaba que esta precisión era la cúspide de la evolución humana. ¿Y qué hay del español que se habla en los Andes?, decía James a sus estudiantes. A menudo utilizan un simple ya o un pretérito indefinido para todo. Es imposible transmitir una relación temporal exacta así. La ambigüedad del lenguaje conduce a la ambigüedad del pensamiento. James criticaba abiertamente estas lenguas de contexto alto en conferencias y artículos. En una ocasión, afirmó que el uso flexible de los tiempos verbales en Colombia era un ejemplo típico de subdesarrollo gramatical. Esa tarde, James salió de su oficina satisfecho con su mundo perfectamente reglado, sin saber que esa convicción estaba a punto de colapsar. Una mañana, James recibió un correo de la oficina de la Sociedad Internacional de Lingüística. Era una invitación para ser el orador principal en la conferencia anual que se celebraría el próximo marzo en Bogotá. El tema: la precisión temporal y el grado de desarrollo lingüístico. ¿Bogotá? James se reclinó en su silla. Nunca había estado en Colombia y, honestamente, nunca sintió la necesidad. Pero ser el orador principal era un honor reservado a premios Nobel. Iré, le dijo esa noche a su esposa, Elizabeth. Voy a demostrar allí mismo cuán inmaduro es su sistema temporal. Elizabeth lo miró sorprendida. ¿A Colombia? ¿No eres tú quien siempre los critica? Precisamente por eso. A principios de marzo, en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, James facturó su equipaje con la confianza de 30 años de investigación. En el avión, repasó su presentación, el uso indiscriminado del ya y la falta de distinción estricta entre pasado y perfecto en el habla coloquial es prueba de un retraso lógico. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Dorado, James notó una energía ordenada. A pesar de la multitud, los procesos fluían. En inmigración, el oficial apenas pronunció palabras. Bienvenido, dijo, sellando el pasaporte con una sonrisa eficiente. James se dirigió a los taxis. Había oído historias sobre el tráfico caótico de Bogotá, pero su conductor, sin apenas hablar, sorteó el famoso trancón, con una intuición casi mágica, eligiendo rutas alternas por barrios que James desconocía. Llegamos, señor, dijo el conductor simplemente al arribar al hotel en la zona del Parque de la 93. El registro en el hotel fue impecable. Al entrar a su habitación, James vio que todo estaba listo: adaptador de corriente, agua embotellada, toallas alineadas. Salió a la ventana y contempló los cerros orientales y el movimiento de la ciudad. Transmilenios llegando a tiempo, gente caminando con propósito. Todo funcionaba con una precisión vibrante. ¿Cómo es posible?, se preguntó James. Una sociedad que se comunica con frases cortadas y con textos implícitos no debería funcionar así de bien. Esa noche, las luces de la Torre Colpatria brillaban en la distancia,
y una pequeña duda empezó a germinar en su mente. A la tarde siguiente, en el centro de convenciones Ágora Bogotá, un hombre se le acercó. Debe ser el profesor Harrison. Era un hombre de unos 60 años con una sonrisa amable. Soy Alejandro Restrepo, investigo la semántica temporal en la Universidad Nacional. He leído sus críticas con mucho interés. Se sentaron en una cafetería cercana a tomar un tinto, café. Profesor Harrison, comenzó Restrepo tranquilamente, tengo una pregunta. Si yo digo ya comí, ¿cómo lo interpreta? Simple, respondió James. Es un hecho pasado. Simple past. No es solo eso, dijo Restrepo suavemente. Ya comí, puede significar que la acción terminó, pero también que estoy listo para irme, o que estoy rechazando cortésmente una invitación a cenar ahora mismo. ¿Quiere decir que depende del contexto? Exactamente. Y la palabra ya es fascinante. Si digo ya, es ahora mismo. Si digo ya hoy, es futuro inmediato. Si encuentro las llaves, digo ya, y es un descubrimiento presente. Un solo sonido abarca el tiempo, la emoción y la intención. James frunció el ceño. ¿Y eso no crea malentendidos? En inglés, ustedes necesitan decir iabeiten o iate para diferenciar la relevancia actual. Tienen reglas estrictas porque la forma lo dicta todo. Aquí, los hablantes juzgan instantáneamente por el tono, la mirada y el flujo de la conversación. Comprendemos lo no dicho. Eso requiere una conexión mental más profunda entre los hablantes. Algo se sacudió en el cerebro de James. El inglés necesitaba 16 tiempos verbales porque sus hablantes no compartían suficiente contexto. ¿Era la complejidad gramatical en realidad una muleta para compensar una falta de conexión interpersonal? Restrepo se levantó. Espero con ansia su charla mañana. James se quedó mirando su café frío mientras el atardecer andino teñía de naranja la mesa. 30 años midiendo la precisión por la cantidad de reglas, y ahora todo se desmoronaba. ¿Era el quien no entendía el lenguaje? Esa noche, James no durmió. Reescribió su discurso desde cero. A la mañana siguiente, buscó al profesor Restrepo y se sentaron en un banco fuera del auditorio. Dígame más, pidió James. Restrepo explicó la teoría de la subjetividad. El hablante colombiano no es un observador externo del tiempo, como en el inglés académico. Es un participante. El lenguaje se fusiona con la realidad compartida. No es pobreza gramatical, es riqueza pragmática. James miró hacia la montaña de Monserrate. Había creído que la simplicidad formal era subdesarrollo. Ahora veía que podía ser la máxima sofisticación, la capacidad de decir más con menos, confiando en la inteligencia y empatía del otro. Llegó la hora. James subió al podio. En su pantalla ya no estaban las diapositivas comparativas que ridiculizaban el español local. Hoy debo pedirles perdón, comenzó James, y el auditorio quedó en silencio. Durante 30 años, malinterpreté la naturaleza de la precisión. Miró a la audiencia, a los ojos inteligentes de esos estudiantes y académicos. El español de esta tierra no es un lenguaje ambiguo. En una simple partícula como ya, o en la omisión de un sujeto, se condensa una profunda sabiduría humana. No se trata de medir el tiempo con la cantidad de palabras, sino con la profundidad del entendimiento compartido. Eso es lo que he aprendido en Colombia. Desde la primera fila, el profesor Restrepo asintió levemente, con una sonrisa que no necesitaba palabras para ser entendida.